¿Cómo estamos? Bueno, somos pocos, pero sabemos de que la iglesia está llena con ángeles. En esta tarde quiero presentar con ustedes un seminario que está basado en una introducción a la carta a los Efesios. Sabemos que vivimos en un mundo donde todo interés está enfocado en las cosas del mundo, donde intentan decirnos quiénes somos, ya sean las redes sociales, la cultura, la escuela, incluso nuestras propias inseguridades. Pero ¿y si te dijera que hay una carta escrita casi 2000 años que te revela tu verdadera identidad y propósito? Hoy vamos a descubrirla juntos. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes quién soy realmente? ¿Para qué vine a este mundo? Y no me estoy refiriendo a tu nombre, a tu carrera, ni a cómo apareces en tus redes sociales. Me refiero a tu verdadera identidad. Y al estudiar esta carta nos puede ayudar a descubrir que nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús. Hay 4 objetivos del seminario. El primero es saber quién escribió Efesios y por qué. El segundo, a quién va dirigido. El tercero, cuáles son los temas claves. Y el cuarto, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Efesios nos habla de una nueva identidad, de una iglesia unida y de una lucha espiritual real. Todo eso en solamente 6 capítulos, imagínense. Imaginemos que vivamos en una ciudad famosa, una ciudad hermosa, pero en esa ciudad hay magia, hay idolatría, hay templos paganos. Pues así era la ciudad de Éfeso en el primer siglo. Y en esta imagen, como relata Hechos capítulo 19, las 3 principales estructuras de la ciudad de Éfeso, que la formaban la biblioteca, el anfiteatro y el templo. Pero ese no era el templo de Dios, era un templo pagano que más adelante vamos a tocar. La carta a los Efesios es una de las cartas, de las 4 cartas de la prisión, junto con Colosenses, con Filipenses y con Filemón. Y durante este encarcelamiento, Pablo tenía ciertas libertades. ¿Cómo está eso que él tenía ciertas libertades? Recordemos que Pablo tenía ciudadanía romana. Y hermanos, el tener ciudadanía romana en ese tiempo era como hoy tener una ciudadanía americana, que dicen el sueño americano, que quién no moriría por ir a Estados Unidos a trabajar. Bueno, algunos, ¿verdad? Pero en ese tiempo, ¿por qué era tan deseada tener una ciudadanía romana? Porque te daban unos privilegios muy altos. Dice que no te cobraban impuestos. Imagínense, en un mundo donde los impuestos estaban muy altos. No te cobraban impuestos, dice que no te latigaban. Incluso a Pablo lo latigaron a pesar de ser romano. Entonces ahí vemos un problema. También dice que no tenías que preocuparte porque te metieran a la cárcel. Solo en dados casos muy importantes, como Pablo, que se suponía, que estaban pensando que iba en contra de César, por eso lo metieron a la cárcel. Otra cosa era que los que tenían ciudadanía romana podían vestirse como un romano, y eso era un estatus social muy alto. Pablo, cuando fue encarcelado,
fue llevado hasta Roma. ¿Para qué? Otra cosa que tenían los que eran ciudadanos romanos, podían apelar directamente con el emperador. Entonces él iba a apelar directamente con el César de las acusaciones que le estaban haciendo. Por eso él tenía ciertas libertades cuando estaba en prisión. Libertades como podía recibir visitas, podía estar escribiendo sus cartas y podía enviar todas esas cartas que él escribía. Algo interesante es que a pesar de que Pablo estaba preso, su enfoque no era en el estado en el que se encontraba en esa cárcel, no. Él estaba enfocado en fortalecer la iglesia. También nosotros vivimos rodeados de ideologías, de presión de grupos y de espiritualidad falsa. Como los efesios, necesitamos saber quiénes somos y cómo vivir. Éfeso, una ciudad que era centro del comercio y religión, hogar del majestuoso templo de Artemis, la que generaba una cultura profundamente pagana y mágica. Escuchen bien, la iglesia en Éfeso enfrentaba los desafíos de mantenerse firme ante la fe en medio de una ciudad idólatra. Y ahora nosotros decimos, ¿cómo voy a ser yo firme si vivo en un mundo donde hay mucho pecado, donde hay mucha tecnología que me aleja de Dios? Pues estos hermanos vivían en un mundo que también en esa época no era algo fácil. ¿Por qué? Porque estaba tan arraigada la cultura en esa ciudad que cualquier hermano podía verse que desviado de la verdad. Además eso, Éfeso era la capital, imagínense, la capital de la provincia de Asia, una ciudad muy populosa e importante en todo el imperio romano. ¿Y por qué? Porque dice que en Éfeso pasaba una gran vía de acceso que venía del occidente hacia el oriente. Era un puerto y un centro comercial. Y Pablo, al escribir a los efesios, buscaba una cosa: reafirmar la identidad de los creyentes en Cristo, recordándoles su posición celestial y llamándolos a una vida de santidad y unidad. Hablando un poquito más de la cultura, sabíamos que estaban rodeados de ocultismo. Los paganos de Éfeso practicaban mucho espiritismo, y eso lo vemos en Hechos 19. Puede ser que por ello incluso Pablo les habla acerca a los creyentes de Efesios de principados, de potestades y de huestes espirituales. Se decía que Éfeso era la ciudad más gloriosa por ser la nodriza de Artemisa. Y hoy más adelante vamos a ver quién era esta famosa Artemisa. Pablo les dice a los efesios que la iglesia es la radiante y gloriosa esposa de Cristo. Ahora aquí viene, si pueden ver esa imagen ahí, esa es la famosa diosa Artemisa, conocida también como la diosa Diana. Los efesios tenían un canto, ellos decían: grande es Diana, diosa de los efesios. Era tan grande ese impacto cultural, y estos la adoraban mucho. Era la gran capital de su culto. Y como podemos ver ahí, el nombre Diana proviene del latín, que significa mujer de aspecto celestial o divina, y era considerada una diosa de fertilidad. Además de eso, su imagen era guardada, dice, en el centro del templo mismo, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense ustedes, para ser considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, me imagino entonces un templo hermoso, un templo majestuoso, que era el centro de toda la ciudad de Efesios. Supersticiosamente habían paganos que decían que el dios Zeus había lanzado un meteorito desde el cielo, y que consideraban que la imagen caída del cielo era ¿qué? La misma diosa Diana. Imagínense hasta cuánto estaba
paganismo en ese momento. Y ellos se jactaban por pertenecer, dice, a la ciudad guardiana de esta diosa. Pero a pesar del paganismo y de todo eso, habían ahí también numerosas colonias judías. Con Aquila, Priscila y Apolo, Pablo fundó allí la iglesia. Algunos conversos de Tíquico, Epafras y Filemón también. En Éfeso, Pablo hizo varios milagros extraordinarios. Pareció que allí, cuando él estuvo por 3 años, les predicó de todo el consejo de Dios. Dejó a Timoteo como el pastor por 1 año y medio. Y fueron tantos los conversos que los artesanos de ídolos vieron peligrar su negocio. Imagínense, decían, no, como que aquí me van a convertir a todas las personas y yo voy a perder mi negocio. Estos artesanos eran los que se vivían toda la vida haciendo los ídolos y vendiéndolos a las personas. Ahora quiero ir un poquito a qué dijo Elena White al respecto. Acerca del medio adverso en el que se desenvolvían los hermanos de Éfeso. Ella nos dice en Hechos de los Apóstoles, la página 232. Vean esta cita muy interesante. Éfeso era no solamente la más magnífica, escuche cómo lo escribe ella, sino la más corrupta de las ciudades de Asia. La superstición y los placeres sensuales dominaban en su abundante población. Bajo la sombra de sus templos se amparaban criminales de todas las clases y florecían los vicios más degradantes. Algo tan triste, ¿verdad? Y algo tan cierto, que hoy en día hay ciudades en las cuales se encuentra en este estado. Pero también ella menciona algo acerca de esta diosa Diana, ahí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 232. Ella decía que el ídolo estaba el ídolo que estaba en el templo que había caído del cielo, según esa tradición, tenía escrito unos caracteres que supuestamente cuando usted los entendía les otorgaba poder. Aquí fue tanto que los efesios hasta empezaron a escribir libros para explicar el significado y el uso de esos símbolos. Esos libros eran muy caros, pero entre los que habían estudiado detenidamente esos costosos libros, habían muchos magos que ejercían una influencia poderosa sobre los supersticiosos adoradores de la imagen que estaba en el templo. Vemos ahora, ¿verdad?, cómo es de que el ser humano, con su mentalidad, y cómo también el diablo ha empezado desde la antigüedad a tratar de descarriar a todos los que quieren seguir a Dios. Hablando un poquito acerca del título, es algo interesante que en los manuscritos más antiguos, ¿sabían ustedes que no aparece en Efesios? El título no aparece a los Efesios, pero las palabras griegas en Éfeso también no están en los códices del Vaticano, que son manuscritos más antiguos, y el sinaítico. Entonces, ¿qué me da a entender eso? ¿Cómo saber entonces que en realidad fue enviada a los hermanos de Efesios? Ahorita vamos a ver. Quiero empezar con Basilio. ¿Cuántos habían escuchado de Basilio? Basilio, conocido como Basilio el Grande, el obispo de Cesarea, fue un importante padre de la iglesia, ahí por el siglo IV. ¿Por qué fue importante él? Porque él defendió la fe cristiana en contra del arrianismo. ¿Y qué era el arrianismo? Una teología que te enseñaba que
que Jesucristo, aunque era el Hijo de Dios, no es eterno ni de la misma naturaleza que el Padre, sino que era un ser creado. Eso era lo que les enseñaba el arrianismo. Él también, Basilio también formuló la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, él en el siglo IV vio él mismo los manuscritos antiguos en los cuales la palabra en Éfeso estaban omitidas. ¿Cómo estaba eso? Igual lo confirma Orígenes y Tertuliano también. Una gran cantidad también de manuscritos que eran un poquito más modernos, sí tenían la palabra en Éfeso. Y no aparece otro destinatorio. No es que hayan agregado otro destinatorio, ¿no? Entonces, hay algo raro también, porque imagínense cuánto estuvo Pablo con ellos. Estuvo como 3 años. Y para que él en su carta no agregue ni un saludo, que sus cartas eran famosas por agregar siempre un saludo, no agreguen ni una referencia personal, ¿no? Es más, su carta se expresa como si él estuviera mostrando doctrinas y consejos aplicables a todas las iglesias del mundo. Entonces reconocemos que Efesios era una carta más mundial. Ahora, una hipótesis es que la carta originalmente era una carta circular. ¿A qué se refiere eso? Como vemos en la imagen, que era enviada primero a una ciudad, luego esta ciudad la reenviaba a otra, y así, una carta circular que llegaba a todas las iglesias de Asia. Y eso nos da a entender entonces, o nos explica la tradición por la cual se incluye a la iglesia de Éfeso como la destinatoria. Pero también nos explica por qué existen copias más antiguas que no tienen la palabra en Éfeso. ¿Qué podemos decir un poquito del autor? Sabemos de que fue escrita por Pablo. Ahí en Efesios 1:1 nos dice que él la escribió. Cuando él estaba encarcelado en Roma entre los años 60 y 62. Pero para saber un poquito más o darle más viabilidad a que fue Pablo el escritor, tenemos que también ver acerca de evidencias externas, qué dijeron los de afuera. Y esto lo confirma Clemente de Roma. Aquí en el año 90 después de Cristo, Clemente de Roma, y también lo confirmaba el testimonio de Ignacio y Policarpo. Creo que más de uno hemos escuchado, son unos padres de la iglesia. Ellos lo confirmaron a inicios del siglo II. Ahora, hablando un poquito más de los destinatorios, las personas que se les fue enviado. Sabemos también que fueron personas de origen gentil, ya que Efesios 2:1 al 2 nos dice que habían estado muertos en delitos y pecados. Entonces nos dicen que era también dirigido a gente gentil. Aquí hay un mapa donde nos podemos ver un poquito más por dónde estaba Éfeso. Y ahí vemos también que nos dice que la capital de la provincia romana de Asia. Es algo interesante porque nos deja ver un poquito más acerca de, más visualmente de qué iglesias estaban cercas o qué ciudades estaban cercas que compartieron la carta. Bueno, creo que hasta ahorita vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir con la segunda parte después, ¿sí? Después vamos a seguir con el propósito de la carta. Vamos a seguir el propósito
eran tres cosas, bueno, de las que yo les puedo contar hoy. La primera era fortalecer la fe de los hermanos que estaban viviendo en medio de, como habíamos dicho, de tanto paganismo. La segunda era promover la unidad. Y la tercera era que tuvieran madurez espiritual. Y hermanos, así como Pablo les escribió esta carta, también escribe a jóvenes, a adultos, como usted y yo, para animarnos a vivir una fe sólida, unidos con propósito, incluso cuando hay oposición. Y eso debemos de tener en cuenta, porque siempre va a haber ¿qué? Va a haber oposición ante las cosas de Dios. Los temas principales de Efesios, el primero lo encontramos en Efesios del 1 al 3, que nos habla lo que Dios ha hecho por su pueblo, por nosotros. Recordemos que esta carta no iba dirigida solo al mundo antiguo, va dirigida a las iglesias, incluso a la actualidad, a nosotros hoy. Somos elegidos, adoptados, redimidos. Dios derriba muros entre culturas. Y es que debemos de tener en cuenta, hermanos, que muchas veces dejamos pasar una actitud, dejamos pasar una forma de adorar a Dios y tomamos la excusa de que porque la cultura. Pero en esto nos dice claro que Dios derriba muros entre culturas. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios es un Dios de un solo pueblo. Dios no es Dios de culturas. Y en medio de las culturas Dios se va a manifestar y va a derrumbar esos muros. Eso lo encontramos en el capítulo 2, del 14 al 16. Nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en lo que Él hizo por nosotros. En Efesios 4 al 6, ahora vemos cómo vivir en respuesta. Primero, la unidad en el cuerpo de Cristo, como nos menciona Efesios 4, 1 al 6. La segunda es una vida práctica, vivir con amor, con verdad, con pureza y con perdón. Yo me puedo pensar, ¿será que en mi día a día vivo yo con todas esas? ¿Cuántas veces no nos cuesta perdonar a una persona? ¿Cuántas veces no nos cuesta amar a nuestros enemigos? Porque si yo les digo, amemos a los que nos rodean, a los que nos caen bien, va a ser algo más fácil. Pero va a ser difícil cuando le diga, ame al que le está haciendo su vida imposible. Vivir con verdad en este mundo lleno de mentiras. En este mundo donde el Satanás agarra lo puro y lo vuelve ¿qué? Y lo vuelve impuro. Trata de engañarnos. Entonces, ¿cómo podemos vivir en verdad en un mundo así? Así como vivieron los efesios en ese mundo lleno de paganismo, lleno de magia, de ocultismo, lleno de historias contadas por hombres. La única manera en la que ellos encontraron verdad fue en Cristo Jesús. Y esa es uno de los mensajes claves en Efesios. La segunda son las relaciones, la familia, el trabajo y la iglesia. Pablo aquí él trata de que la iglesia, los hermanos estén unidos como familia, unidos en el trabajo. Asimismo, la batalla espiritual. Encontramos la famosa armadura de Dios en Efesios 6, 10 al 18. Y hermanos, una iglesia que va sin armadura de Dios es como una persona que va a jugar fútbol sin sus zapatos de fútbol ni con sus espinilleras.
¿qué va a hacer? Se va a resbalar y se va a caer. Entonces debemos de tener en cuenta la importancia de la armadura de Dios, no solo para una persona individual, sino para la iglesia. ¿Quiénes somos en Cristo? Efesios nos enseña también que somos elegidos, adoptados y redimidos, lo que nos predefine como hijos de Dios y miembros de su familia. Nuestra identidad, entonces, debemos tener en cuenta que en Cristo es fundamental para comprender nuestra relación con Dios. ¿Por qué es crucial la unidad en la iglesia? ¿Por qué creen ustedes? Porque sin una unidad en la iglesia, el Espíritu Santo no mora. Y si el Espíritu Santo no mora en nuestra iglesia, la iglesia no va a estar viva. La iglesia no va a atraer a más personas. Entonces, Pablo enfatiza mucho la unidad de la iglesia, por eso mismo. Porque esto es esencial para el funcionamiento eficaz del cuerpo de Cristo. En Efesios, Pablo exhorta a los creyentes a mantener esa unidad del Espíritu, enfatizando que somos un solo cuerpo y un solo Espíritu en Cristo Jesús. Por último, la batalla espiritual es una realidad presente, hermanos. Pablo enseña sobre la necesidad de la armadura de Dios para estar preparados para esta batalla. La lucha espiritual descrita en Efesios nos recuerda a nosotros como creyentes que nos enfrentamos no contra hueso ni carne, sino contra fuerzas oscuras, huestes espirituales. Recordemos el ejemplo que nos dio la cartilla pasada acerca de Daniel, cuando él andaba orando y orando por una respuesta. ¿Y quién estaba combatiendo contra Satanás? Era el ángel. ¿Se acuerdan ustedes? Que luego lo llegó ¿quién? A ayudar. Primero era el ángel Gabriel. Dice que Gabriel era un ángel poderoso. Bueno, es un ángel poderoso. Y estuvo combatiendo contra el príncipe de Persia. Y es algo interesante, hermanos, ya saliendo un poquito de contexto. Es que el príncipe en Daniel se refiere a todas las huestes espirituales. El príncipe de Persia nos da a entender que es Satanás, porque luego llega el príncipe de luz, que dice que es el arcángel Miguel, que es Cristo Jesús. ¿Qué nos da a entender esto entonces? Si nosotros queremos estar preparados para la batalla, debemos de estar revestidos de la armadura de Cristo Jesús. La relevancia para la iglesia de hoy. Identidad en Cristo. Hermanos, no es por likes, no es por logros, no es por fama. La juventud más que nadie hoy en día se enfrenta ante confusión sobre quiénes son. Y Efesios nos dice claros: eres hijo e hija de Dios, elegidos, sellado con el Espíritu. Preparación. Unidad. En la iglesia, hermanos, no hay niveles. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y créanme que en un mundo donde hay muchas divisiones, donde la iglesia debe ser una comunidad real y unida, el diablo anda astuto viendo que eso no pasa.
anda creando conflictos internos, anda viendo cómo separa la iglesia desde dentro. Efesios 4 nos llama a perdonarnos, a amarnos y edificarnos. Entonces ahora yo entiendo por qué razón es esto. Porque cuando usted se pelea con un hermano dentro de la iglesia, ¿pasa qué? Una división. El hermano tiene a sus amigos y todos sus amigos van y lo apoyan a él. El otro tiene también sus amigos y todos van y lo apoyan a él. Y es tanto el orgullo que no hay perdón. Y así va a hacer que la semilla del mal vaya creciendo dentro de nuestras iglesias. Y Pablo sabía muy bien esto. Por eso él enfatiza mucho esa unidad. Por eso él dice que todos somos uno en Cristo Jesús. La preparación espiritual. Como mencionaba antes, la batalla es real, pero Dios nos equipa. Y no solo luchamos, hermanos, contra problemas visuales o visibles, sino espirituales. Pero Dios nos arma ¿de qué? Dios nos arma de verdad, de justicia, de fe y de oración, que son las 4 cosas importantes para poder vestirnos de la armadura de Dios. Te pregunto en este momento, ¿será que estamos listos para vivir con fe y con valentía, con identidad firme y como parte de un ejército espiritual de Dios? Nuestra respuesta debería ser amén, sí. Debemos estar listos, debemos estar firmes ante cualquier circunstancia. Para ir ya incluyendo ya a las últimas. Todo, hermano, se resume en 3 palabras: identidad, unidad y batalla. La identidad en Cristo, no en lo que otros dicen de ti, no en lo que tu miedo dice de ti. La unidad es que no estamos solos, somos un cuerpo formado con la ayuda de Dios. Y la batalla no con armas, sino con la armadura de Dios. Efesios no solo es una carta, es una guía de vida para nosotros como cristianos. Te pregunto entonces en este momento, ¿qué vas a hacer con lo que hemos escuchado hoy? Vamos a formar parte esencial en este mundo para llevar la luz al mundo. ¿Será que vamos a tratar de que la iglesia esté unida? Recuérdense que primero debe estar su hogar unido. Por eso primero la familia, luego la iglesia y luego el trabajo. Pablo estaba seguro de que su pueblo, a pesar de estar en un ambiente donde cualquier persona hubiera dicho, es imposible yo vivir como Cristo quiere, si aquí hay muchas cosas que me pueden descarriar. Y es que cuánto no hemos oído eso hoy en día, más los jóvenes decimos, es que la tecnología, es que en el mundo que vivimos no es igual al mundo antiguo, es que esto y lo otro. Ponemos excusas, hermanos, porque nuestras debilidades no son las mismas debilidades del pueblo antiguo. Ellos tenían sus propias debilidades. Hoy en día nosotros cargamos con diferentes debilidades, pero son debilidades que no son imposibles para Dios el obrar en nuestra vida y el hacernos libres en Cristo Jesús. Este ha sido
el seminario de esta tarde. Bueno, antes de terminar, quiero dejar una parte a preguntas. No sé si alguno de ustedes tendría una pregunta, una duda, una aclaración o quiere agregar algo. Si no, entonces vamos a concluir con no sé si una oración o una oración. Vamos a concluir con una oración. ¿Estamos bien todos? ¿Sí? Al principio decías de que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió Efesios, pero él estuvo varias veces, por decirlo así, encarcelado, ¿no? ¿Fue su última vez antes de morir que escribió la carta o fue mucho más antes? ¿En qué año más o menos? Sí, eso, buena pregunta, eso fue mucho antes. De hecho, esta fue la primera vez que Pablo fue encarcelado. Recordemos que Pablo fue encarcelado 2 veces. La primera vez que fue encarcelado, él decía, incluso les decía a los hermanos de Filipos, de que él estaba pronto a salir. Él estaba seguro de que iba a salir, pero ya la segunda vez que él fue encarcelado, él sintió de que era ya su momento. ¿Por qué? Porque Dios le revelaba. Entonces, en ese momento que él estuvo encarcelado y le estuvo escribiendo a los hermanos, sí, fue la primera vez que por los años 60 y 62. Recordemos que Pablo salió preso ¿en qué año? En el año 63. Salió de la prisión. Entonces, por eso creemos de que Filipos o Filipenses fue escrito casi cerca del año 63 o a finales del año 62. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando él escribió a los hermanos que él ya estaba pronto a salir. Entonces, bueno, el consejo más grande que podría darles sería de que ante cualquier circunstancia, cuando más sienten que ya van a caer en algún pecado, orar, porque saben que la oración ahuyenta a los demonios. Y es que cuando tú tienes ese sentimiento de pecar, es porque el enemigo está ahí cerca de ti, hablándote en tu oído, diciéndote tienes que hacerlo, hazlo, a ti te gusta. Pero en ese momento, con tus fuerzas, te inclinas a orar y créeme que Dios te ayuda. Él te da poder y te libra de esa tentación. Bueno, si ya estamos, entonces vamos a invitarlos a que puedan ponerse de pie. Vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por habernos permitido poder saber un poco más de tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella y porque nos ayudas a poder entender un poco más. Ayúdanos para que nuestra iglesia esté siempre unida, para que el Espíritu Santo se derrame en todos nosotros y que haya en nuestro corazón esa llama viva que nos ayude a salir y predicar tu evangelio. Ayuda a las personas, a los hermanos que no pudieron asistir en esta tarde, Señor, tú sabes los motivos, pero Señor, quiero que tus bendiciones se derramen en sus hogares. Asimismo, Padre, en esta semana que estamos iniciando, que tu paz pueda ser con cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, no por mérito de nosotros, Señor, porque sin ti no somos nada, sino por los méritos de la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.